Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marina Terrazo. Vamos a compartir juntos este módulo de sabiduría hebrea. Para los que no me conocen, me voy a presentar. Yo soy laica, soy profesora de ciencias sagradas y me especialicé en Biblia, sobre todo en pastoral con jóvenes y adolescentes. Eh, bueno, vamos a compartir pantalla. Así, a ver, ahí estamos. Bueno, el módulo que nos convoca es Sapienciales, ¿sí? Es una breve introducción donde vamos a abordar sobre todo hoy el libro de Proverbios, ¿sí? Pero primero vamos a hacer una pequeña introducción. Eh, Todos los pueblos, ¿sí? Eh, a lo largo de la historia van a buscar soluciones y respuestas a las grandes preguntas de la humanidad, ¿sí? Israel no quedó exento de esto. Por eso es que hoy tenemos los que llamamos libros de la sabiduría o sapienciales, ¿sí? Ustedes no sé si se acuerdan, pero nosotros habíamos hablado en otros módulos que existía la Tanakh, ¿sí? Estos, eh, era una sigla, ¿sí? Que representaba a tres grandes grupos que íbamos a ir estudiando, ¿sí? En este módulo, en este curso de Antiguo Testamento, ¿sí? Primero la Torá, que fuimos estudiando en el Pentateuco, los Nevi'im, que estudiaron creo que en el módulo anterior, que es el de eh, los profetas, y ahora nos vamos a introducir en lo que se denominan los Ketubim o escritos, ¿sí? Son libros que van a tener su origen en el pueblo, ¿sí? En la familia, en el clan y en la tribu, ¿sí? En esos ámbitos van a ir surgiendo refranes, consejos o instrucciones que van a orientar a cómo se deben conducir en la vida cotidiana, ¿sí? Ya sea en la familia, en la sociedad, en la religión, etc. Toda esta sabiduría fue enriquecida primero por la tradición oral, ¿sí? Y más tarde va a ser puesta por escrito, ¿sí? Van a tener un objetivo, por lo cual eh, esto después se va a poner por escrito y va a conformar lo que nosotros conocemos como la Sagrada Escritura. En este módulo vamos a tratar de hacer un recorrido, ¿sí? Por los libros sapienciales, descubriendo en ellos la experiencia de los antepasados de Jesús, que van a contemplar la experiencia de vida en lo cotidiano y van a ir descubriendo enseñanzas que les sirvieron para la vida común y fueron transmitidas de generación en generación, ¿sí? Eh, Creemos que Jesús también aprendió de ellos, ¿sí? O al menos sabemos que lo conocía porque los proverbios van a ser usados tanto en las bienaventuranzas como en las parábolas, así que sabemos que formó parte de la instrucción de Jesús. Bueno, ¿qué será esto de la sabiduría, ¿no? De Israel? Si partimos de una cuestión general, podemos decir que de alguna manera todos los seres humanos somos sabios, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos guardamos algo de Dios, ¿sí? Todos tenemos, mediante la reflexión de la experiencia de Dios, eh, algún tipo de sabiduría, ¿sí?
Hoy por hoy podemos encontrar muchos ejemplos actuales de esta sabiduría popular, ¿sí? O sabiduría del pueblo, que en el fondo encierra una concepción o un modo de vida de ese pueblo o de las personas, ¿sí? A veces parecen que son frases muy comunes, pero que en su interior guardan una gran sabiduría, ¿sí? De cómo comportarse en la vida cotidiana, ¿sí? O sea que son, nos dan como un código de comportamiento social, ¿sí? Bueno, entonces podemos decir que todos somos sabios, ¿sí? Porque somos capaces de reflexionar sobre los acontecimientos de la vida cotidiana, ¿sí? Si hay algo que tiene de particular el hombre, es eso, es poder reflexionar y saber qué está reflexionando, ¿no? Eso nos dice la filosofía. Así que podemos sacar lecciones, ¿sí? De esa cotidianidad. Bueno, ¿qué será esto de la sabiduría, no? Para el pueblo de Israel, esta sabiduría va a consistir en algo muy particular. Bueno, como decíamos, todas las personas tienen su propia filosofía, ¿sí? ¿Por qué? Tienen su propia forma de vivir, ¿sí? No sé, por ejemplo, un médico, un ama de casa, un obrero de una fábrica, cada uno tiene su propia filosofía, o sea, tiene su propio arte de vivir. Entonces, ¿quién será el sabio? El sabio es el que intenta vivir bien, ¿sí? De acuerdo a su propia existencia y al mundo en el que vive, ¿sí? O sea, aquello que fomenta la vida y aquello que conduce a la muerte. Por lo tanto, saber qué es bueno y qué es malo para aplicarlo y vivir bien, ¿sí? Alguien sabio es el que obra bien, o sea, el que es capaz de vivir bien, pero no solo aislado, sino en comunidad. Entonces vamos a decir que en Israel la sabiduría tiene el propósito de ayudar al individuo en su educación, ¿sí? Los sabios quieren ayudar a la nueva generación, ¿sí? A que tenga una profunda experiencia de Dios y orientar sus vidas hacia el éxito y al bienestar, pero siempre de la mano de Dios, o sea, la fuente de la sabiduría, van a concluir los libros sapienciales, siempre es Dios. Entonces es muy importante para obtener esta sabiduría estar siempre en una relación estrecha con esa fuente, ¿sí? A esa relación se la va a denominar el temor de Dios. Bueno, ¿cuáles son las características de estos libros? Bueno, sabemos que estos libros se caracterizan por centrar la vida a la luz de la creación del ser humano, a imagen y semejanza de Dios, con la misión de dominar las realidades creadas y desarrollar todas sus capacidades, ¿sí? Va a tener pocas referencias a la alianza, a la ley y a la historia de Israel, ¿sí? Vamos a encontrar poco en relación a eso. Son el ámbito de privilegio para, para presentar la dimensión universal de la revelación, ¿sí? Van a explorar los misterios de la vida, el sufrimiento y la muerte, van a descubrir y compartir lecciones morales y prácticas para la vida diaria, y van a reflexionar sobre el tema del premio y el castigo divino, que vamos a ver que tiene mucha relevancia
a lo largo de estos libros. Bueno, el proverbio es el mayal. Nosotros por leer estos escritos en nuestra lengua nos perdemos de mucha riqueza que tiene el hebreo, y quizás cuestiones como la musicalidad que tiene o cierta estructura que tienen estos libros, no los podemos ver. Por ejemplo, en Proverbios 31, del 10 al 31, que está eh, el tema de la mujer ideal. Y si nosotros viéramos el proverbio en su idioma original, veríamos que cada proverbio comienza con una letra del alfabeto hebreo, el alefato, y que están en orden, ¿sí? Sería como una regla memotécnica que ayudaba al que tenía que aprenderlo a memorizarlo con más facilidad, ¿sí? Porque, como dijimos antes, la mayoría de estos proverbios se aprendían y se decían de manera oral, ¿sí? Así que hay cuestiones que tienen que ver con la riqueza del idioma que nosotros nos estamos perdiendo, ¿no? Pero para que lo tengamos en cuenta. Entonces también el significado de esta palabra, mayal, también nos dice mucho de la esencia, ¿sí?, de estos escritos. Vamos a encontrar que mayal viene de una raíz hebrea que significa gobernar o regir, y a lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar diversos, ¿sí?, mayal o proverbios de corte popular y también de corte folclórico. Y a través de estos, lo que el individuo va a intentar es gobernar su propia vida, ¿sí? Para que entendamos un poco por qué se los denominó de esta manera. Bueno, ¿cuándo se escribieron estos libros sapienciales? Esto es muy importante poder contextualizarlo porque también nos va a ayudar a entender por qué a veces pareciera que hay tanta diferencia con la Torá y los Nevi'im, ¿no? Todas las reflexiones expresadas en proverbio se van a transmitir de generación en generación, desde las tribus hasta cuando se comenzaron a organizar, ¿sí?, en la tierra, y algunos proverbios se van a ir perdiendo, ¿sí? Imagínense con tantos idas y venidas del pueblo, ¿no? Hasta en un momento tienen que abandonar totalmente la tierra, quedan totalmente destruidos, sin templo, sin tierra, ¿no? Y las generaciones se van a ir olvidando. Probablemente se piensa que porque ya no los utilizaban tanto, ¿sí?, imagínense en el exilio, o porque no le encontraban mucha utilidad, ¿sí? Cronológicamente, la escritura de los libros sapienciales la vamos a ubicar en la época de la restauración, o sea, cuando regresan del exilio de Babilonia, ¿sí? Imagínense cómo estaba el pueblo después de haber pasado por ese exilio, ¿sí?, donde habían quedado prácticamente sin nada, ¿sí? Y bueno, van a comenzar una compilación, ¿sí?, de todos esos refranes, proverbios, enseñanzas para transmitirlos, ¿sí? Van a considerar ahora que es importante ponerlos por escrito, ¿sí? Van a decir hay que volver a la fuente. Esto que nos pasó de que nos exiliaron, de que se destruyó el templo, de que perdimos todo, fue porque nos alejamos de la fuente, ¿sí? Entonces van a decir, es necesario volver a organizarnos y tenemos que empezar volviendo a la fuente.
Y bueno, van a volver a poner por escrito todos estos proverbios y a la vez van a integrar nuevos que van a sustentar estas nuevas condiciones en las que viven. A este nuevo vivir se lo va a conocer como el periodo del judaísmo. Eso es muy importante porque recién a partir de esta época es que podemos hablar de judaísmo. ¿Sí? Si ustedes van a los módulos anteriores, siempre estamos hablando del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, pero no se lo denomina judaísmo. Porque judaísmo es una concepción particular que va a surgir en relación al pueblo de Israel y Dios. ¿Sí? ¿Cuál es esa concepción? Es la teología de la retribución. ¿Sí? Según cómo la persona cumpla la ley, Dios le va a pagar. ¿Sí? En este sentido, se pensaba que a los ricos le iba bien, por eso eran bendecidos por Dios, mientras que a los pobres le va mal porque son pecadores. ¿Sí? Ellos pensaron, bueno, ¿por qué nos fue tan mal? ¿Por qué terminamos tan mal en el exilio? Bueno, por eso. Si nos va mal porque somos pecadores. ¿Sí? Si queremos volver a ser ricos y que nos vaya bien, hay que volver a la fuente, ¿sí? Hay que volver a Dios. Y aparece de esta manera la idea de que los miembros del pueblo judío eran puros. ¿Sí? Entonces, esto por reforzar el sentido nacionalista, van a cerrar sus fronteras, ¿sí? Y todo lo que está fuera de lo que es el pueblo va a ser despreciado. ¿Sí? Es una concepción que va a decir que Dios eligió al pueblo de Israel y solo al pueblo de Israel. Por eso que en un momento se va a empezar a expulsar a las mujeres extranjeras, supuestamente para purificar la raza judía y para acentuar el valor de la ley y las prácticas de pureza. ¿Sí? Muchos que durante el exilio se habían casado con mujeres extranjeras, van a ser juzgados, digamos, ¿no? Por eso, entonces van a tener que ser expulsadas esas mujeres. Obviamente, como todo, todas las decisiones que se toman en un pueblo no son unánimes, así que surge así una especie de resistencia a esta teología, que nosotros la vamos a poder ver bien en el libro de Job y de Ruth, y que consideraban que esta ideología era un riesgo a el espíritu de la alianza. ¿Sí? Eso lo van a poder ver, nosotros no vamos a ver en este módulo Job, pero creo que en los próximos módulos ahí sí lo van a tomar. Bueno, la cultura judía no fue la única que tuvo influencia en este tiempo, sino que también había culturas extranjeras y una de las culturas con más relevancia va a ser la cultura griega. A través de las invasiones de Alejandro Magno se van a ocasionar muchos impactos, sobre todo a nivel cultural, donde era difícil, ¿no?, conciliar las ideas. Por ejemplo, yo les puse algunos ejemplos como para que vean lo que estaba viviendo el pueblo. Los judíos que tenían ciertos prejuicios frente al cuerpo y a la sexualidad se van a ver desafiados por la cultura griega que introduce el culto al cuerpo masculino, ¿sí? Sobre todo pensando en el tema de los Juegos Olímpicos. Esta es una novedad para el pueblo judío, que no participaban, ¿no?, de estos juegos, ya que eran circuncidados, y eso les causaba vergüenza, ¿sí? No mostraban su cuerpo a diferencia de los griegos.
El judío recibía su instrucción en la sinagoga, mientras que los griegos en el teatro y en el famoso gimnasio, eh, para que los griegos cultivasen su inteligencia, mientras que para el judío era para el cumplimiento de la ley, ¿sí? Bueno, el griego quería explicar la vida a través de la idea de alma y de cuerpo, ¿sí? Podemos pensar en las ideas de Platón, por ejemplo, ¿sí? Que eran algo separado, el alma era incorruptible, en cambio el cuerpo no, por lo tanto era importante cuidar únicamente el alma. Eso fue algo novedoso para los judíos, que tenían una idea de cuerpo y espíritu unidos, indivisibles e inseparables. Y por otro lado, el griego justifica la explotación del esclavo, porque solo había que salvarle el alma, no importaba si se le destruía el cuerpo, y el trabajo manual, ¿sí?, era para los ignorantes. Así que consideraban que la mujer no tenía valor alguno, y todo esto era opuesto a la mentalidad judía. Bueno, el conflicto entre la cultura griega y el judaísmo se da solo en la región de Judea, que es el lugar central, religioso, cultural y político, donde estaba el templo, y sobre todo entre los que vivían en el campo, ¿sí? Hay un gran conflicto entre la cultura y la concepción de la tierra. Para Israel, la tierra era la herencia de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan a Abraham que les promete la tierra? En cambio, para el griego, la tierra era un objeto de compra y venta, no le importaba. Entonces, ahí se da un gran choque cultural que va a tener sus consecuencias también, ¿no? Bueno, en cuanto al libro de Proverbios, bueno, yo les dejé 2 apuntes para que puedan interiorizarse un poco, leer bastante de Proverbios, pero aunque parece en ocasiones simple su contenido, generalmente es complicado, ¿no? Sobre todo comprender cómo fueron organizadas sus colecciones. Entre los siglos IV a II a.C., han confluido diversas colecciones, ¿sí?, que tienen origen, época y autores muy diversos. Por ende, es muy difícil determinar cómo ha sido organizado. Bueno, como siempre les dejo una estructura para que puedan chequear en sus Biblias, ¿sí?, puedan ir leyendo tranquilos. Después, bueno, van a encontrar también otro apunte que les va a explicar un poco los distintos tipos de proverbios que existen. Yo acá solamente les pongo 2 tipos, ahí tienen desarrollado bien, perdón, qué tipos de proverbios van a encontrar. Tenemos los simples, que van a desarrollar un solo concepto, los múltiples, que desarrollaron varios. Después, en el apunte, van a encontrar que hay distintas clasificaciones también. Bueno, nosotros vamos a hacer una lectura a partir de la forma, en vez de agruparlos por contenidos, ¿sí? Todo está ahí explicado
en el apunte. Bueno, por último, como conclusión, todos los proverbios nos quieren decir que la sabiduría es bella, pero difícil de alcanzar, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo para alcanzar la sabiduría. Implica un sacrificio y a veces no es tan, tan tranquilo, digamos, poder alcanzarlo. La vida parece decir que la sabiduría no da la vida, pero los proverbios van a indicar precisamente lo contrario. Es la sabiduría la que hace posible vivir. Bueno, me parecía bueno en este mes de la Biblia terminar esta clase implorando a Dios que derrame sobre nosotros no solo el entendimiento, sino la sabiduría, y que podamos aprender de nuestra cotidianidad y de nuestra experiencia un poco más de Dios todos los días. Nos vemos la próxima y cualquier cosa nos escribimos. A ver si dejamos de compartir. Sí. Nos escribimos por la plataforma, cualquier duda o cualquier consulta que puedan llegar a tener. Nos estamos viendo.